El santo misterio de la confesión. ¿Es este un misterio bíblico? ¿Por qué confesarnos con un sacerdote pecador? ¿Qué ocurre al confesarnos? El sacramento del arrepentimiento es el rito de gracia en el cual los fieles reciben, por medio de los pastores, la absolución de los pecados por misericordia de Dios, después de presentar su arrepentimiento. En el sacramento del arrepentimiento se curan las enfermedades espirituales del hombre, se quitan las impurezas del alma y el cristiano, al recibir la absolución de los pecados, se vuelve de nuevo inocente y santificado, como después del bautismo. Por eso el sacramento del arrepentimiento es llamado el sanatorio espiritual. Los pecados que arrastran al hombre hacia abajo, que entorpecen su intelecto, su corazón y su conciencia, que enceguecen su visión espiritual, que debilitan su voluntad cristiana, son aniquilados, restableciendo la viva unión del hombre con la Iglesia y con el Señor Dios. Aliviado del peso de los pecados, el hombre revive espiritualmente y es capaz de fortalecerse y perfeccionarse en el buen camino cristiano. El sacramento del arrepentimiento se compone de dos actos fundamentales. 1. La confesión de los pecados del arrepentido ante los pastores de la Iglesia y 2. El perdón y absolución de ellos por medio de la oración pronunciada por el sacerdote. Este misterio también es llamado sacramento de la confesión, a pesar de que la confesión es solo la primera parte que lo compone, lo que indica la importancia de descubrir sinceramente su alma y revelar sus pecados. La confesión, es decir, la pronunciación en voz alta, es la expresión del arrepentimiento interior. Su resultado, su indicador. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente la conciencia de la propia pecaminosidad, o el solo reconocimiento de que uno es indigno, ni la simple contrición y lamentación por las caídas permitidas y las debilidades, ni tampoco el pesar de haber hecho algo malo. A pesar de que todos estos momentos deben formar parte del arrepentimiento, sino además, es un acto de voluntad de corrección, deseo y propósito de luchar contra las malas inclinaciones y costumbres. A este estado del alma se une el pedido a Dios de ayuda para esta lucha. Tal cordial y sincero arrepentimiento es necesario para que la acción de este misterio se extienda no solamente a borrar los pecados, sino que en el alma descubierta entre la medicina de gracia que no permite que el alma se sumerja de nuevo en la suciedad del pecado. El mismo acto de pronunciar en voz alta sus caídas al confesor o la confesión de sus pecados significa que en el uno se supera el orgullo, que es la principal fuente de los pecados. 2. Se supera la desolación y desesperación de no poder corregirse y salvarse. El descubrimiento del pecado ya es un acercamiento hacia la expulsión del mismo en nosotros. Antes de acercarse al misterio, hay que prepararse con oraciones y ayuno, penetrar en sí mismo, con el fin de descubrir y tomar conciencia de sus pecados. Al encuentro del penitente va la misericordia de Dios, testimoniada por la voz del confesor, que el Padre Celestial no rechaza al que a Él se acerca, como no rechazó al Hijo pródigo y al publicano arrepentido. Este testimonio está comprendido en las palabras de la oración especial y en las palabras de la absolución, pronunciadas por el sacerdote. Establecimiento bíblico y práctica del sacramento. Este misterio fue instituido por el Señor después de su resurrección, cuando apareció a sus discípulos, y solemnemente les dijo: paz a vosotros. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. San Juan 20, 21-23. Jesucristo ya antes habló sobre el advenimiento de este misterio. La primera vez le dijo al apóstol San Pedro, cuando éste lo confesó: en nombre de todos los apóstoles como Hijo de Dios, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. San Mateo 16, 19. Y en otra ocasión lo legó a todos los apóstoles: aquel que desoyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18,
17 a 18. Sobre la práctica de este misterio, vemos en Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus pecados, en Santiago 5, 16. Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Marcos 1, 5. Acudían a él, Juan, gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y en otra ocasión dijo a todos los apóstoles: al quien desoyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18, 17. Como hemos visto en las anteriores citas, esta práctica era realizada desde el antiguo pacto, y más fuertemente arraigada en la iglesia temprana, puesto que el mismo Señor Jesús Cristo confiere esta potestad directamente a sus apóstoles, y estos, a sus sucesores, los obispos y presbíteros de la Santa Iglesia. El celebrante del misterio es el instrumento visible, y la realización invisible es hecha por el mismo Dios. San Juan Crisóstomo, teniendo en cuenta la divina institución del poder de los pastores de la Iglesia de atar y desatar, dice: los sacerdotes determinan la deuda, Dios confirma desde arriba. El soberano concuerda con la opinión de sus siervos. Aquí el sacerdote es el instrumento de la misericordia de Dios y absuelve los pecados no por sí mismo, sino que en el nombre de la Santísima Trinidad. En el misterio del arrepentimiento, la acción invisible de la gracia se extiende por su amplitud y potencia a todas las transgresiones humanas, y no hay pecado en el hombre que no pueda ser perdonado, si es que se arrepiente sinceramente de él, y confiesa con viva fe y esperanza en su misericordia. No he venido a llamar a los rectos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9, 13. Dijo el Señor, y por más grande que fue la caída del apóstol Pedro, lo perdonó, cuando éste se arrepintió sinceramente. Se sabe que el apóstol San Pedro llamó al arrepentimiento incluso a aquellos judíos que crucificaron al verdadero Mesías. Hechos 2, 28, y después llamó al arrepentimiento a Simón el mago, antecesor de todos los herejes. Hechos 8, 22. El apóstol San Pablo absolvió al incestuoso arrepentido, sometido previamente a excomunión temporal. 2 Corintios 22, 7. Por otro lado, es necesario recordar que la absolución de los pecados en el misterio es un acto de misericordia y no una compasión irracional. Él es otorgado para provecho espiritual del hombre, para edificación y no para vuestra destrucción. 2 Corintios 10, 8. Esto impone gran responsabilidad al que efectúa este misterio. Las Sagradas Escrituras hablan de aquellos casos o condiciones cuando no se perdonan los pecados. En la palabra de Dios se menciona la blasfemia sobre el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. San Mateo 12, 31 a 32. También se habla de pecados mortales de los cuales no hay ley para orar por su perdón. 1 Juan 5, 16. Por fin el apóstol San Pablo dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4 a 6. En todos estos casos la causa que hace imposible el perdón de los pecados se encuentra en los mismos pecadores, y no precisamente en la voluntad de Dios, por el no arrepentimiento del pecador. ¿Cómo pueden ser perdonados los pecados por la gracia del Espíritu Santo, cuando a esta gracia se le profieren injurias? Pero estos pecados podrían ser también perdonados si los pecadores presentan sincero arrepentimiento y lloran sus pecados. En cuanto a la injuria al Espíritu Santo, San Juan Crisóstomo dice: pues si aquella falta será absuelta, arrepintiéndose. Muchos de aquellos que profirieron injurias al Espíritu Santo, con el tiempo creyeron y todos fueron absueltos. Homilía sobre el Evangelio de San Mateo. Más adelante,
Los padres del Séptimo Concilio Ecuménico hablan sobre la posibilidad del perdón de los pecados mortales. El pecado es mortal cuando quien, pecando, se conserva en la incorrección. En aquellos no está Jesucristo, ya que no se someten y no se recobran de su caída. Ellos necesitan acercarse a Dios y con contrición del corazón, pedirle la absolución de los pecados y perdón, y no engreírse por hechos inocuos. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón, Salmo 34. En las palabras del Evangelio es claro el permiso, e incluso, la exigencia de repetir el arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que, por 99 justos, que no necesitan de arrepentimiento, San Lucas 15, 7. En el Apocalipsis leemos, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2, 1 al 5. En esto concluiremos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es aquel pecado del cual no nos arrepentimos sinceramente. Pero, ¿por qué confesarnos con un hombre pecador? Hebreos 5, 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Levítico 21, 8 al 10. Por tanto, al sacerdote le tendrás por santo, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que lo santifico. 2 Corintios 5, 19 al 20. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo os suplicamos, déjense reconciliar. ¿Qué trascendencia espiritual hay en el cumplimiento de este santo misterio? En palabras de Sabas, el agiorita. El hombre cuando se confiesa y está en verdadero arrepentimiento, a través de la gracia divina, junto con la remisión y absolución de los pecados, se corrige y se diviniza o santifica y así recibe la sanación de sus heridas que le ha provocado el maligno astuto, el mundo, la gente y sus pasiones, y su propia negligencia y pereza espiritual. Las personas estigmatizadas con problemas morales, psicológicos, neurológicos, sociales, conyugales y familiares u otros problemas personales se van terapiando y sanando, y así poco a poco se van preparando para unirse a la nueva familia inmensa de la realeza increada de los cielos. La terapéutica gracia del misterio de la Santa Confesión abraza o abarca toda la existencia del alma del hombre. Decía el bendito y nuevo Santo Porfirio, en el momento que dices estas cosas al confesor, viene la divina gracia y te libera de todas tus malas experiencias, de las heridas, las culpabilidades y de los traumas psicológicos, porque el confesor ora ardientemente al Señor para que seas liberado de todas estas cosas. Hay situaciones o comportamientos que vive el ser humano en los que se esclaviza y que son debidos a los traumas, infantiles o fetales. Cada ser humano ha recibido en su interior también experiencias vividas de los padres y especialmente de la madre. La gracia de Dios que se irradia del guía espiritual durante la confesión general alivia, emblandece y cierra estas abiertas heridas ensangrentadas. El proceso de la confesión general que el santo llamaba la divina psicoanálisis es la que conduce a la verdadera sanación. Exteriormente la confesión general, decía el santo, se parece con la psicoanálisis. En realidad es algo muy superior, muy profundo y muy eficiente. En la psicoanálisis mundana se hace un raspado del alma humana, pero sin la capacidad de terapia y sanación. Es un continuo hablar, un charlatanear sin final, que no conduce a ninguna parte, incluso puede perjudicar y dañar. Por la psicoanálisis mundana se produce daño y perjuicio, puesto que cuando uno A. se recuerda del pasado y B. se ocupa de los sueños, no hace nada más que remover el estanque. Estos dos métodos los santos padres nos los prohíben hacer.
Como resultado de esto tenemos enturbiamiento del alma y emanación de fétidos vapores que contaminan e infectan aún más al ser humano. Sin embargo, la confesión general proporciona la gracia divina terapéutica, la parte consciente y a la inconsciente del hombre y opera como una divina psicoanálisis y psicoterapia verdadera. El padre y santo Porfirio se refiere a muchos casos de terapia, psicoterapia, a través de la confesión general. Decía sobre una señora que se confesaba en él. Al momento que se confesaba la observaba dentro en su alma y veía que iba la divina gracia en su interior, así tal como yo la estaba mirando. El guía espiritual, cuando ora, irradia y emite rayos de gracia divina que terapian, sanan al que se está confesando. Decía el santo que todos los guías espirituales y confesores tienen esta gracia y cuando oran y bendicen la irradian y la emiten como conductos transmisores. Aconsejaba a un hijo espiritual lo siguiente: hijo mío, tienes que hacer una confesión general en ciertos tiempos de tu vida, porque los distintos traumas psicológicos o varios acontecimientos nos producen enfermedades psíquicas y somáticas, o corporales. En la confesión no debemos decir solo nuestros pecados, sino también los distintos pensamientos, ideas, fantasías, reflexiones, por ejemplo, de miedo, de tristeza, de alegría que nos suceden por varios acontecimientos, como son muertes, seísmos, bodas, pensamientos de poca fe, entre otros. Sobre el epítema, epitimia, apósito de penitencia. Por este nombre se entiende la prohibición o la pena, 2 Corintios 2, 6, que según las leyes eclesiásticas define el sacerdote, como médico espiritual para algunos cristianos arrepentidos, para la curación de sus enfermedades morales. Epítemas pueden ser, por ejemplo, oraciones de arrepentimiento, seguidas de determinadas prosternaciones, ayuno extraordinario, y otras. El aspecto básico de la epítema, puesto en práctica por la Iglesia antigua, es la excomunión de los santos misterios por un tiempo determinado. En la antigua Iglesia existía un rito público de arrepentimiento para los caídos, los que no se mantuvieron firmes en la fe durante los momentos de persecución. Según este rito, los penitentes se dividían en 4 categorías. A. Los plañideros, que no tenían derecho de asistir a los servicios religiosos públicos y, con los brazos abiertos en las puertas de las iglesias, con llanto rogaban a la gente de orar por ellos. B. Los oyentes, que se les permitía estar en el atrio de la iglesia hasta finalizar la liturgia de los catecúmenos. C. Los postrados, que podían estar en el templo mismo, pero tampoco podían asistir a la liturgia de los fieles. Y, después de la liturgia, a ellos de rodillas se les concedía la bendición del pastor. D. Los que estaban juntos, podían estar con los fieles en toda la liturgia, pero no podían comulgar de los santos dones. La epítema no es destinada a todos, sino a los penitentes, que por el peso o carácter de sus pecados necesitan esas curas especiales. Tal clase de suspensión las impuso el apóstol San Pablo, cuando apareció entre los corintios el caso del incestuoso, cuando, para el bien de su mejoría, ordenó excomulgarlo de la iglesia y de la comunión de los fieles. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, 1-5, y después por su sincera compunción, aconsejó recibirlo de nuevo en la comunidad eclesiástica. 2 Corintios 2, 6-8. La epítema tiene el carácter de castigo, pero no en el sentido estricto. Es un acto correctivo, medicinal, pedagógico. Su propósito es de profundizar la pena por el pecado cometido y mantener el propósito de la voluntad de corrección. El apóstol dice: la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7, 10, es decir, la pena por Dios lleva a un arrepentimiento asiduo, a la salvación. Los cánones de los santos concilios y los santos padres testimonian que en la antigüedad la epítema era un medio de medicina espiritual, que los pastores, imponiéndola, no se preocupaban de otra cosa, sino que correctamente castigar a unos más, a otros menos.
según el delito de cada uno, para la debida satisfacción de la justicia de Dios por los pecados. Pero tenían en cuenta la influencia benefactora de la penitencia sobre el pecador. Y si veían un resultado adverso, entonces disminuían, acortaban el tiempo de suspensión o lo retiraban por completo. El canon del Sexto Concilio Ecuménico dice: el que recibió de Dios el poder de atar y desatar debe ver la calidad del pecado y preparar al pecador para el arrepentimiento, y así usar la medicina conveniente para la enfermedad, para que al no usar en una u otra forma la moderación, no se pierda la salvación del enfermo, porque las dolencias de los pecados no son simples, sino que diferentes y variadas, y producen muchas clases de daños, de los cuales el mal se desarrolla copiosamente y se expande más adelante, mientras no se imponga el poder de la medicina. Del misterio del arrepentimiento hay que diferenciar la guía moral de los padres espirituales, que desde tiempos inmemorables se aplicaban y actualmente se aplica, especialmente entre los monjes. De esto, frecuentemente, se encargan personas sin órdenes sagradas, cuando son responsables de guiar hijos espirituales. El caso es que confesando sus ideas y actos ante los guías espirituales tiene un gran significado psicológico en el sentido de una educación moral para enmendar malos hábitos y costumbres, superación de incertidumbres y frustraciones. Pero tal guía espiritual no tiene el significado de sacramento o acto sacerdotal de gracia. Sin la confesión, el hombre no tiene esperanzas de salvación. Como humanos, todos somos pecadores, sin importar nuestra edad. Y el infierno espera siempre al no arrepentido. Eso sí, Dios no nos castigará por haber pecado, sino por no habernos arrepentido. Cuando vas a confesarte con tu Padre espiritual, también Cristo se halla presente. Y también Él escucha cómo revelas tus faltas al sacerdote, y, cuando dices, Señor, perdóname, y el sacerdote te lee la oración de absolución, quedas libre de todo pecado, como si jamás lo hubieras cometido. Lo que queda ahora es cumplir con el canon de penitencia prescrito por tu Padre espiritual, y sigue avanzando hasta llegar al reino del Señor. 2 Corintios 5, 19 al 20. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo os suplicamos, déjense reconciliar. Gran misterio es este, déjense reconciliar.